El pensamiento de que la mirada de Dios penetra lo más profundo de nuestro corazón es un pensamiento que para algunos trae gran consuelo y ánimo y para otros produce un gran terror y temor. ¿Qué es lo que Dios encuentra cuando su mirada penetra los secretos más profundos de nuestro corazón? A veces nuestra vida es tal que a veces estamos arriba en la cumbre de la montaña donde podemos adorar a Dios y decir: Señor, aquí estoy recordando tu fidelidad, como cantamos hace un momento, ¿verdad? Cantando la música del cielo, proclamando que Dios es soberano en nuestras vidas. A veces nuestra vida encuentra un propósito claro, sin competencia, en glorificar a Dios y en disfrutarle. Y en esos momentos nos damos cuenta que esa es la razón por la cual Dios nos hizo. Dios nos hizo para Él. Dios nos hizo para glorificarle a Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. En esos momentos nos damos cuenta que es el propósito de nuestro vivir. Pero hay momentos donde descendemos a los valles de la frustración o el temor o la necesidad, o esos momentos que nos llevan a la desesperación, donde algunas veces, en lugar de andar en la luz, andamos en tinieblas. Permitimos que el pecado nos encierre en el engaño distorsionado de una realidad donde pareciera que Dios no está presente, una realidad donde parece que estamos nosotros solos y donde somos el único Dios al que le rendimos cuenta. En esos momentos, la mirada penetrante de Dios, como una llama de fuego, más que consolar, parece cauterizar esas áreas que sabemos que no son agradables a Él. Sea las altas o sea las bajas, Dios está cerca. Y Dios a veces permite esas circunstancias en nuestra vida, el gozo de los encuentros espirituales con Él en las altas, la desesperación de las dificultades en los valles. Dios permite esas circunstancias porque Dios quiere poner a prueba nuestra fe. Porque nuestra fe, dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, dice: nuestra fe tiene que ser puesta a prueba por el fuego de Dios. La fe tiene que ser refinada para que podamos madurar y responder a Dios y heredar el cumplimiento de sus promesas. Por fe andamos, no por vista. Los israelitas en el libro de Números han estado en el desierto con una fe que está siendo probada, una fe que está enfrentando circunstancias difíciles. A veces momentos de montaña donde encuentran la provisión de Dios y la gloria de Dios llena su campamento. A veces circunstancias muy difíciles donde no hay que comer, no hay que beber y empiezan a quejarse con Dios. Pero Dios está cerca y Dios permite las circunstancias porque es a través de la prueba que Dios nos refina para crecer. Capítulo 20 de Números, vamos a leer el día de hoy, vamos a reflexionar en la prueba que Moisés mismo tiene que enfrentar en este desierto, donde él confronta algunos de los momentos y áreas más oscuras de su corazón. En este pasaje, en Números capítulo 20, Moisés, aunque él es un gran líder, aunque él es una persona que ha sido cercano a Dios, Moisés es un momento de debilidad. Se olvida cuál es el propósito principal de su vida y el propósito de Dios para el desierto. Venga conmigo a Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 1 al versículo 13. Y antes de leerlo, como una palabra de advertencia, leemos este pasaje y vamos a reflexionar este pasaje, no porque nosotros seamos mejores que Moisés, sino porque Dios en su misericordia permitió incluir este pasaje acerca de un momento tan difícil en la vida de Moisés, para que nosotros aprendamos de los errores de uno de los líderes más grandes de la Escritura. Y para que al aprender de ellos no tengamos que repetir las mismas circunstancias. Si a Moisés le pasó, ¿crees tú que nosotros somos invulnerables a los peligros del desierto? El desierto es un lugar de prueba, pero un lugar también que revela la gracia de Dios y lo que Dios quiere hacer al madurar nuestra fe. Números capítulo 20, versículo 1 al versículo 13, dice así, Números 20 del 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero,
Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios, qué sucede cuando los siervos de Dios, qué sucede cuando los líderes que Dios ha puesto en su pueblo se distraen del propósito de glorificar a Dios y empiezan a perseguir otros propósitos para su vida y ministerio? ¿Qué sucede cuando las presiones del orgullo, cuando las presiones de la necesidad presente, cuando la nostalgia del pasado, qué sucede cuando la visión de la realidad que tenemos alrededor se distorsiona y pensamos que todo se trata de nosotros mismos? ¿Qué sucede en esos momentos? En las empresas y en las teorías de liderazgo, lo que le sucede a Moisés aquí, le llaman en los negocios y en el liderazgo organizacional, le llaman cuando la misión se pierde, cuando la misión se olvida, cuando aquello que debería darnos dirección, en lugar de darnos dirección, produce destrucción. ¿Qué sucede cuando nos olvidamos de nuestra misión y nos distraemos con cualquier otra cosa? Mission drift. Cuando vamos a la deriva en lugar de tener una misión clara. Bueno, este pasaje, por un instante Moisés se olvidó que su propósito era santificar a Dios. Si usted recuerda el tiempo que pasamos en el libro de Levítico, Dios le dijo al pueblo: sean santos porque yo soy santo. Santo significa que Dios es único, que nadie puede competir con Él. Santo significa que Dios es incomparable, que nuestra lealtad hacia Él es incuestionable. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Pero algunas veces las circunstancias o dificultades nos distraen y pareciera que ni siquiera Dios está presente en nuestras vidas. Fuerzas como el temor, la necesidad y el orgullo pueden nublar nuestra visión de Dios. Y esa es precisamente la pregunta de hoy. ¿Qué sucede cuando los siervos de Dios ceden a las presiones de la frustración y el orgullo? 2 cosas quiero proponerte que este texto nos dice. Primero, lo que sucede con el pueblo en general, y luego específicamente lo que sucede incluso a los mejores de los líderes, en el ejemplo de Moisés mismo. 2 cosas suceden. Primero, cuando los siervos de Dios ceden a las presiones de la frustración y el orgullo, corren el riesgo de permitir que la nostalgia del pasado y los desafíos del presente reemplacen la esperanza de Dios en el futuro. Y la pregunta que hace el pueblo en los primeros versículos es: ¿por qué
nos sucede esto. Nota de nuevo. Ahora, antes de comentar al respecto, déjame decirte un par de cosas del contexto. Versículo 1 ahí en capítulo 20 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. En el mes primero, ese es el principio del año. En el primer mes, ¿pero de qué año? Si tú sigues la narrativa del libro de Números, la primera parte sucede en los primeros 2 años de la salida de Egipto a la tierra prometida. Pero si este es un nuevo año, esto daría comienzo al tercer año. Sin embargo, hay algunas dificultades en este pasaje. En el capítulo 20, si tú sigues leyendo después de los versículos que leemos, del versículo 14 en adelante, tienes un encuentro del pueblo de Israel con Edom, el pueblo que ya estaba establecido cerca de la tierra prometida, donde no les permiten pasar por su territorio. Y luego tienes la muerte de Aarón en el versículo 22 hasta el final. De acuerdo a pasajes más tardes que documentan la muerte de Aarón en Números capítulo 32, Aarón muere al final de los 40 años del desierto, justo antes de entrar a la tierra prometida. Algunos estudiosos piensan que este pasaje sucede después de los 40 años del desierto, o al final de los 40 años del desierto, cuando toda esta generación ya empieza a morir y hay una nueva generación que viene. Otros estudiosos piensan que esto sucede más o menos al principio del tercer año después de que salen de Egipto. El contenido no es concluyente porque hay dificultades. Por ejemplo, a favor de los que piensan después de los 40 años es el hecho de que en este contexto se documenta la muerte de Aarón al final de 40 años. Pero si tú escuchas lo que el pueblo dice cuando están hablando, en el versículo 3 dicen: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Si esta fuera la nueva generación que viene, ellos no dirían probablemente nuestros hermanos, dirían nuestros padres. Si esta es una generación contemporánea con los que salieron de Egipto, entonces ¿a qué se estarían refiriendo? Los estudiosos piensan que se referirían posiblemente a la rebelión de Coré que tomó lugar en el capítulo 16 y 17. Y tú puede que te preguntes ahorita: bueno, pastor, ¿y por qué eso es importante? Bueno, esto es importante porque a final de cuentas el resultado es el mismo, pero el proceso es ligeramente diferente. A veces las pruebas a nuestra fe vienen al principio de un proceso de preparación para heredar las promesas de Dios. Y a veces vienen al final de este proceso como si fuera una prueba final. ¿Cuál es el caso en este caso? Yo tiendo a pensar, después de revisar un poquito la evidencia, yo tiendo a pensar que este evento sucede al final del periodo del desierto con Moisés, al final, ya que están casi a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Si tú sigues leyendo el libro de Números, capítulo 21, 22 y en adelante, estos son pasajes que hablan acerca de ya entrar a la tierra prometida. Pero ¿te imaginas tú, Moisés, 40 años en el desierto, aguantando las quejas, las dificultades, comiendo maná todos los días, día tras día, llevando el peso? Alguien ha dicho que la vida del creyente no es una carrera de 100 metros donde se trata de ser el más veloz. Es un maratón de larga distancia donde se trata de terminar bien. Algunas veces tú y yo nos esforzamos por hacer lo que Dios nos pide hacer, y justamente cuando Dios está listo a darnos el cumplimiento de sus promesas, el enemigo va a buscar oportunidades para que tiremos la toalla y todo su esfuerzo aparentemente sea para nada. ¿Qué sucede con Moisés? Bueno, si esto fue al principio, ¿te imaginas? Moisés sabría que los siguientes 40 años iban a ser una prueba también a larga distancia y él no entraría en la tierra prometida. Vendría con sus propias tentaciones. No, para esto yo no me anoté, si no voy a entrar, mejor yo renuncio, ¿verdad? Mejor ahí se ven. Cada uno va a enfrentar sus propias pruebas y tentaciones, algunos al principio, otros al final, pero no hay vuelta de hoja. Todos tenemos que pasar por la dificultad del desierto, así como Moisés. En el caso de los israelitas, ¿qué está sucediendo? Nota lo que empiezan a decir. Versículo 2 dice, capítulo 20, versículo 2. Dice,
Bueno, el versículo 1 dice, allí murió María y allí fue sepultada. La hermana de Moisés muere y luego el versículo 2 el pueblo dice, y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón. Pregunta, ¿es esta la primera vez que el pueblo no tiene agua que beber? No, está en el desierto. Ha habido muchas circunstancias difíciles. De hecho, hay un incidente muy similar al incidente que se documenta en Números, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Justamente después de salir del pueblo de Egipto, los israelitas salen, lo primero que encuentran es un desierto y no tiene agua. No hay agua en el desierto, por eso es desierto. Y empiezan a quejarse. Y Dios en Éxodo 17 manda a Moisés que golpee la piedra, la peña, y sale agua y todos beben. Ya ha habido un incidente anterior donde Dios demuestra que Él es capaz de proveer agua en el desierto. En otras palabras, como Jesús nos enseñó, en lugar de preocuparnos tenemos que orar. ¿Y qué le pedimos a Dios? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando oramos y dependemos de Dios, Dios se compromete en suplir nuestras necesidades. Nota que dice necesidades, no gustos. Abrigo, comida, un techo. Dios se compromete en proveer sin que tengamos que preocuparnos. Al trabajar, Dios nos va a dar los recursos necesarios. Y aunque no trabajen en el desierto, Dios iba a proveer para ellos. Dios ya los había instruido en la clase de fe que podía depender de Dios. Pero a veces las lecciones de fe son difíciles de aprender. ¿Cuántas veces Dios nos ayuda y nos ayuda y nos ayuda y se nos olvida lo que Dios hace, y en lugar de caminar el camino de fe, nos quejamos? Porque la verdad es que la necesidad duele, ¿no? La enfermedad duele, las dificultades duelen, la prueba duele. Dios ya había hecho algo similar, y en este pasaje particular la prueba va a ser para ellos y para Moisés también. ¿Y qué es lo que el pueblo, cómo responde el pueblo? Dice, se juntaron contra Moisés y Aarón. Este lugar al final Dios le llama Meriba, pleito, contienda, rencilla. Este es un lugar de conflicto. En la Biblia, porque vivimos en un mundo caído, el conflicto es inevitable. Muchas veces las pruebas que enfrentamos vienen a través del conflicto unos con otros. El conflicto es inevitable, pero ¿cómo respondemos al conflicto? Es lo que Dios quiere ver. Si respondemos como el pueblo aquí, con quejas, amarguras y pleitos, ahí hay un problema. De hecho, el Nuevo Testamento vez tras vez nos dice que se quita de nosotros toda amargura, ira, gritería, toda maledicencia, ¿verdad? En Colosenses 3, Gálatas 5, vez tras vez, Efesios 4. Dios nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, que debemos apoyarnos unos a otros, aguantarnos unos a otros. El conflicto es inevitable, pero cómo vamos a responder al conflicto es lo que revela lo que hay en nuestra fe. Dice, habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Pregunta, ¿realmente quieres perecer? Bueno, lo dije porque nomás estaba despejando mi mente. No lo dije a propósito. No lo dijiste a propósito, pero lo dijiste. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Mucho cuidado, porque tu boca revela lo que hay en tu corazón. Y cuando lo único que sale de tu boca es maldición, quejas, cosas tóxicas, a lo mejor es lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón a veces no te deja ver lo que Dios quiere para ti. Y empiezan a preguntar en el versículo 4, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y ahí está el punto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has preguntado tú alguna vez, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando estás en la dificultad, incluso a lo mejor le has preguntado a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y empieza uno a pensar todo tipo de cosas, ¿verdad? Y mire lo que están pensando ellos. ¿Por qué nos sacó de Egipto para hacernos morir en este desierto? ¿Crees tú que el propósito de la dificultad es hacernos daño de parte de Dios? No. Si Dios quisiera matarnos, nos mataría. Simplemente, pero estamos vivos. Y el hecho de que estemos vivos es que Dios está todavía obrando, y el hecho de que Dios tiene esperanza al depender de Él. Dios está trabajando y puliendo nuestro carácter. Entonces, ¿por qué pasamos por esta prueba? Estamos pasando por esta prueba porque nuestro carácter se pule a través de esa prueba y de la dificultad.
Lo que está arraigado en el corazón, a veces la dificultad lo saca a flote para que nos demos cuenta de lo que tenemos aquí dentro. Es bien fácil cantar, sé que tu fidelidad, todo el asunto, ¿verdad? Ay, siente tan bonito. Pero qué tan fácil es vivirlo. Qué tan fácil es ir más allá en mi fe de lo que estoy acostumbrado cuando Dios me dice, entrégame, confía, sirve, a pesar de que te duela, a pesar de que no quieras, a pesar de que no te guste. ¿Ves el hermano que está ahí? Ve y háblale. Ay, no, es bien enfadoso. Y luego me va a pedir dinero. Y huele medio chistoso. No me gusta hablar con esa persona. No te gusta. ¿Pero qué le pasó al amar unos a otros? Amarse unos a otros. O nomás lo que a ti te gusta. Comparte el evangelio. Ay, no, es que me da pena. Yo no hago eso. Si estamos vivos, es porque Dios está obrando todavía. Pero hay más. Mira lo que continúa diciendo el pueblo en su queja. Primero, el por qué. Luego, versículo 5. ¿Por qué nos has hecho salir de Egipto para traernos a este mal lugar? Y mira lo que empiezan a decir. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Otra vez, así como lo hicieron en Éxodo 17 y en otros pasajes aquí en Números que vimos antes, empiezan a ver su tiempo en Egipto con una nostalgia, como si quisieran regresarse a Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para traernos a este desierto y matarnos. Ok, ¿los sacó Dios de Egipto para matarlos en el desierto? No, iban a morir en el desierto por su incredulidad. Dios los sacó de Egipto para llevarlos a tierra prometida, porque Egipto era el lugar de su esclavitud y muerte. Pero el pueblo tenía que cambiar su estilo de vida, porque la tierra prometida iba a ser un lugar donde Dios iba a habitar con ellos, donde iban a tener que depender de Dios, iban a hacer las cosas de una manera diferente, que revelara la gloria de Dios a las naciones y donde Dios pudiera darles un gozo que Egipto no podía proveer. Dios los sacó de Egipto porque Dios quería que fueran un pueblo de gente libre y hallaran esclavos. Pero ellos quieren volverse a su esclavitud, donde les daban pan a cambio de su vida. Y Dios dice, no, yo quiero que sean libres, yo quiero que tengan una mejor vida. Pero cuando estás en el desierto, cuando estamos en el desierto, a veces es difícil ver la mejor vida de esa esperanza. ¿Sabes por qué? Porque nos salimos de Egipto, pero como alguien ha dicho muchas veces, a veces Egipto no se sale de nosotros. Y el desierto es para limpiarnos de todas las mañas que venimos cargando de Egipto. Porque decimos, es que cuando yo estaba allá, así hacíamos. Había las viñas, había tal cosa que comer. Dios dice, no, borrón y cuenta nueva, esto va a ser otra cosa. Y el desierto es el proceso donde Dios va a quitar todas esas cosas. ¿Por qué es importante eso? El Nuevo Testamento nos dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la misión del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué? Ayúdame. ¿Para qué, perdón? Para glorificar a Dios. Lo decimos cada domingo, ¿no? Existimos para glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? Glorificar a Dios significa que Dios tiene tal lugar en mi vida que todo lo que yo hago, lo hago con el propósito de agradarle a Él. No de agradarme a mí, de agradarle a Él. Y por eso voy a poner mucha atención a lo que Él quiere. Y a veces en las altas o a veces en las bajas, en medio de los momentos más difíciles. Aún allí y especialmente ahí voy a glorificar a Dios. Erika, nunca había pensado en eso. Lo que dijiste esta mañana. Este mundo nos da la única oportunidad de glorificar a Dios en un contexto imperfecto. Por toda la eternidad vamos a glorificar a Dios en la hermosura de su santidad, en la perfección de su gloria. Pero Dios nos ha dejado aquí porque en este mundo imperfecto, cuando vivimos para glorificar a Dios en medio de la prueba y de la dificultad, demostramos más allá de toda duda que aún así Dios se merece ser adorado. Es precisamente la prueba entre Dios, Satanás y Job. ¿Te acuerdas? Cuando tú y yo adoramos en la dificultad, demostramos que Dios se merece ser adorado, no importa lo que sea. Nuestra misión es la gloria de Dios.
Pero las distracciones alrededor y la nostalgia del pasado, los desafíos del presente, a veces nos hacen tirar la toalla. Yo a la iglesia ya no voy porque, no, tengo muchos problemas. Yo mejor ya, tiro la toalla. ¿Y sabes qué es lo que nosotros acabamos perdiendo? Una oportunidad de darle gloria a Dios. La gloria de Dios es tan valiosa que Satanás le dijo a Jesús en el desierto: todo esto te voy a dar si tú te postras y me adoras. Pero Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. La gloria de Dios es el propósito de nuestra vida y es nuestra misión. ¿Qué sucede cuando perdemos de vista el propósito por el cual existimos como el pueblo de Dios? Nos pasa lo que le pasó a Kodak. ¿Te acuerdas de Kodak? Has oído de Kodak, ¿verdad? ¿Qué era Kodak? Compañía de fotografías. Kodak dominó el mercado de la fotografía en el siglo pasado. Kodak era una empresa innovadora, líder en su campo. Su misión era conservar recuerdos para siempre. Su misión era proveer acceso a la fotografía para toda persona en todo lugar. Esa era su misión. Ayudar a la gente a hacer recuerdos para toda la vida. Y tenían eslogans muy interesantes. Decían: tú le aprietas el botón, nosotros nos encargamos del resto. Tenían una conexión emocional con... Muchas gracias. ¿Quién sabe qué fue, verdad? Es parte del sermón, hermanos. Ahora están poniendo atención. Bueno, fuera. Kodak tenía este monopolio y tenía una conexión emocional con su audiencia que era increíble. Pero Kodak se había convertido en una compañía de mucho dinero, de muchos recursos, pero cuyo modelo dependía de la venta de película, la venta de rollos de película. Y era un monopolio enorme. En 1975, 3 años antes de que yo naciera, así de viejo, ya hasta un tiempo, en 1975, Kodak fue la primer compañía que inventó la fotografía digital. Kodak inventó la fotografía digital. Pero se dieron cuenta que si ellos empezaran a distribuir la tecnología que habían inventado, su modelo de venta de rollos colapsaría. En sus palabras decían que la fotografía digital iba a ser el caníbal de sus rollos de película. ¿Y sabes qué hizo Kodak? La invención que hizo, la tecnología, la innovación, la puso en un anaquel lleno de polvo. Porque se había acostumbrado al dinero que ganaba de la venta de película y se le olvidó que su misión era hacer recuerdos y dar acceso a todos a la fotografía, y se convirtió en una compañía de hacer dinero y de vender rollos de película. Se le olvidó el propósito más grande y su misión. Se comprometió con los métodos, la comodidad del dinero que ganaba fácil. Y tenía muchas tiendas. ¿Te acuerdas cuando llevabas tu rollito de cámara a revelar? ¿Cuánto tardaba en que te dieran las fotos? Primero días y luego horas. Y cuando ibas y sacabas tus fotografías, 20 estaban espantosas y 5 buenas, ¿verdad? Porque no veías lo que estaba haciendo hasta que después las revelaban. Pero con tu teléfono ahora, ¿cuántas sacas? Miles, son gratis y las puedes ver instantáneamente, ¿verdad? Kodak pudo ser los líderes de esa tecnología, pero después otras compañías como Sony, como HP, desarrollaron la tecnología, y Kodak, en lugar de ser el líder, se volvió la cola. ¿Y sabes qué le pasó a Kodak? Eventualmente perdió el mercado, porque cuando se inventó el teléfono, smartphone, todo el mundo tenía cámaras en su teléfono. No había necesidad de comprar ni siquiera cámaras digitales, y la compañía se fue en bancarrota. Eso es lo que sucede cuando se nos olvida nuestra misión. Hay iglesias hoy en día que se quejan de los buenos días cuando la iglesia tenía, cuando la iglesia hacía. ¿Y sabes qué? Si la nostalgia te nubla la vista a la gloria de Dios, a la fidelidad de Dios, si te comprometes con los métodos más que la misión, no, en esta iglesia nomás vamos a cantar de estas, no, en esta iglesia no hacemos esto, nomás hacemos ahora. Los métodos tienen que ser bíblicos.
Los métodos tienen que honrar a Dios, pero lo más importante es cómo glorificamos a Dios. No es lo que nos gusta, es lo que Dios aprueba. Y el pueblo se está quejando porque no hay granadas, porque no hay... Todos los días te cae el maná del desierto. No debería estar agradecido otra vez. Pero han perdido ya la esperanza. Y eso afecta a Moisés también. Lo primero es que empiezan a preguntarse, ¿por qué a mí? Mi pregunta para ti es, ¿y por qué a ti no? ¿Tienes alguna carta que te exime de las dificultades de este mundo roto? El Nuevo Testamento, Pablo nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. El sufrimiento del creyente, del cristiano, es tal que al sufrir la prueba, Dios quiere mostrarnos aprobados. Y prueba reprobada es prueba repetida. Por eso algunas veces nos atrapamos en ciclos, porque lo que en nuestro corazón no se lo entregamos a Dios, nos estancamos en el pasado o en el presente y no somos capaces de recibir el futuro de Dios. ¿Nos podría pasar esto como iglesia? Yo recuerdo hace algunos años, cuando empezamos el ministerio, hablamos de integrarnos. Este ministerio se reunía en la tarde en la capilla que tenemos allá en la parte de atrás. Y hablamos de integración, somos una iglesia para toda nación y toda generación. 2, 3 personas me dijeron, no pastor, esta es una iglesia mexicana. ¿Usted me la quiere agringar? No, esto se va a quedar como es. Para empezar, ni siquiera todos los que hablamos español somos mexicanos, ¿verdad? Aquí tenemos personas de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de Venezuela, de todos lados. Y la iglesia no es ni mexicana, ni anglo, ni hispana, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando usted se encierra en su cultura o se encierra en las maneras de ser, no, nomás oramos así a tal hora, no, nomás vamos aquí y allá. Los métodos son importantes, pero si nos convertimos en personas tradicionalistas, tradicionalismo, alguien ha dicho, el tradicionalismo no es tradición, la tradición no es mala, la tradición es el contexto de fe de personas vivas. Entonces el tradicionalismo, alguien ha dicho así, el tradicionalismo es la fe muerta de los santos vivos. La tradición es la fe viva de los santos muertos que han muerto. Tradición no es mala, pero cuando la tradición reemplaza la escritura o nuestra fe en Dios, ahí hay un problema. Esta iglesia tiene que ser una iglesia enfocada en la gloria de Dios. Pero no solamente el pueblo sufre, mire lo que le pasa a Moisés. Segundo riesgo. Cuando los siervos de Dios ceden a las presiones de la frustración y el orgullo, corren el riesgo de el pueblo, frustración. Pero la lucha de Moisés es diferente. Es orgullo. Cuando cedemos a estas presiones, corren el riesgo de intercambiar la gloria de Dios por una plataforma personal. De repente ya no se trata de Dios, se trata de uno. Mira lo que dice Dios. Versículo 5. Dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aun de agua para beber. Se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. No quiero que te pierdas este detalle. Moisés y Aarón están en el suelo, pero en desesperación. Están orando, ¿qué están haciendo? Yo no sé, pero están postrados en desesperación, cara abajo. Y ahí se aparece la gloria de Dios. Moisés, no se te olvide que el propósito como mi pueblo, tu propósito es glorificarme en mi Moisés. La gloria de Dios se aparece. Ese es el propósito del pueblo. Versículo 7 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Cuando la gloria de Dios aparece y Dios habla, Dios nos dice cómo glorificarle y normalmente es en obediencia a su palabra clara. Cuando Dios nos habla y nos da instrucciones, es importante que tú y yo le pongamos atención. Porque si tú y yo no oímos bien, Jesús dice de esta manera, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, escuche. A veces oímos pero no escuchamos. Nos entra por un lado, sale por el otro. Cuando Dios habla, ponle atención. Moisés había recibido instrucciones en Éxodo 17 antes siendo pégale a la peña. Pero aquí Dios le dijo, háblale a la peña.
Ja. Continúa diciendo, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña. Darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Versículo 10. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Te confieso algo. Honestamente, leyendo ese pasaje, como pastor se siente bien que Moisés les diga lo que debe decirles, ¿verdad? Es como el pastor hablando a la congregación diciéndole, ustedes son la tentación. La tentación de todo líder es hablar lo que Dios dice como si él no fuera parte del problema. Y Dios le dice a la congregación, oigan ustedes rebeldes, porque claramente él no lo es, ¿verdad? Claramente está bien. Desde ese púlpito, uno de nuestros deseos como predicadores es que cuando usted y yo escuchemos la palabra de Dios, no salga de aquí como si tú estás mal y el que predica está bien. Esto nos toca a todos. Pero por un momento Moisés ve la lucha y dice, oíd, rebeldes. Y algo le empieza a pasar a su corazón. Él empieza a reemplazar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Dios es el único juez. Dios es el único capaz de dar un veredicto sobre cualquier persona. A mí no me corresponde. Santiago dice, ¿tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Nuestro trabajo no es traer juicio. Jesús dijo, no juzguéis. El juicio es de Dios. Ahora, no significa que no haya discernimiento, que no haya disciplina en la iglesia, pero sí significa que no nos corresponde a nosotros la prerrogativa de dar una sentencia final sobre nadie. Y Moisés les dice, oíd esto, rebeldes, ahorita ya. Van a tener un encuentro con el pastor y las cosas, como cuando te mandaban a la dirección, ¿verdad? A la oficina del director. Oíd esto, rebeldes. Y ahí te va. Mira lo que le pasa al corazón de Moisés. Oíd esto, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y ahí está el gran problema. Ahora, este es un español antiguo, os hemos. Si lo actualizamos un poquito más, diría les hemos, les haremos. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de ello. Ese os, hay un pronombre ahí implícito. Y ese pronombre es un pronombre nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? ¿Les hemos quién? ¿Les hemos nosotros de hacer salir aguas de esta peña? ¿De quién está hablando Moisés? Aquí está el problema. Un pronombre. Cuando nosotros o yo reemplaza a él. ¿Quién es nosotros? Dice Moisés, ¿nosotros? Dice Moisés, ¿nosotros, Aarón y yo? Porque hay un gran problema. Que no nos quede dudas. En el trono de Dios solo hay lugar para Dios. Pero cuando Moisés dice nosotros, esta es la naturaleza del orgullo, acercándose a la gloria de Dios y reemplazándolo para tener una plataforma personal. Dice, hemos de hacer, Moisés, ¿crees tú que tú tienes el poder de hacer sacar aguas de una peña? Dios puede, pero a veces cuando servimos a Dios, especialmente en el liderazgo, estar cerca de Dios a veces puede confundir al líder si cede al orgullo con la ilusión de que las cosas se hacen por nuestra propia capacidad. Porque soy muy inteligente, muy carismático, muy guapo, muy rico, muy lo que sea, las cosas van a suceder. Y el orgullo es tan sutil porque mira lo que sucede. La prueba, el propósito de la prueba es hacernos dependientes de Dios y crear un corazón humilde en nosotros. Y cuando estamos pasando la prueba y nos estamos haciendo cada vez más humildes, reconocemos que Dios lo está haciendo. Por fin ya soy una persona humilde, tan humilde que estoy orgulloso de ser humilde. ¡Oh!
¿Te fijaste? ¿Qué sutil es el orgullo? Moisés ha estado por 40 años llevando esta carga. En un momento de debilidad, osemos hacer sacar. Toma la vara. ¿Y qué es lo que hace? Le pega a la peña. ¿Cuántas veces? 2 veces. Ponle mucha atención a eso. Primero, Dios le dijo, habla a la peña. ¿Pero sabes qué hizo Moisés? En lugar de hablar a la peña, le habló a la gente. ¿Y qué le dijo, verdad? Antes Moisés había orado, había intercedido por ellos, pero ahora se desquitó como si él fuera el ofendido. Rebeldes, os hemos de... Y le pega 2 veces a la peña. ¿Te imaginas? Aquí cosas muy interesantes. ¿Cómo es Dios y qué sucede con Moisés? Obviamente Moisés tiene una relación cercana con Dios, ¿verdad? Y al que mucho se le da, mucho se le pide. Moisés se le ha dado tanto. Pero Dios es misericordioso y a sus siervos les da gracia y reconoce que hay más que su siervo en juego, la reputación de Dios. Pero ¿te imaginas lo que Moisés sintió cuando le pega a la peña una vez y nada sucede? ¿Cuántas veces Dios tiene que hacer un cáliz y luego la buena para hacer un milagro? Lo que Dios dice se hace. Pero algo andaba mal entre Moisés y Dios. Y esa es la manera sutil de dejarle a Moisés saber: Moisés, primero te dije que hablaras, no que le pegues. Dios no va a bendecir a alguien que no pone atención a su palabra. Dios honra a los que le honran, y aquellos que le desprecian serán tenidos en poco. Es lo que le dice Dios a Elí. Moisés le pega una vez, nada sucede. Una segunda vez, y Dios le da aguas, a pesar de que las cosas no son hechas como Dios quiere. Y eso es algo que tú y yo deberíamos de ponerle mucha atención. ¿Sabes por qué? Aunque algunas veces hay orgullo en medio del ministerio, Moisés sigue produciendo resultados. Tú y yo, cuando empezamos a distraernos de la gloria de Dios, es posible que en nuestra carne y nuestro orgullo todavía haya resultados. Hay iglesias gigantescas que han sido construidas en los hombros del carisma o la influencia de seres humanos que han buscado una plataforma, no la gloria de Dios. Yo recuerdo cuando estaba en el otro ministerio, teníamos poco tiempo empezando, Dios estaba haciendo cosas maravillosas, rescatando gente de pandillas, de contextos de muy escasos recursos, cosas maravillosas que solo Dios puede hacer. Pero éramos un grupito pequeño, 50, 60 personas. Y cerca de nuestra iglesia había una mega iglesia de miles de personas, y acababan de empezar un ministerio en español. Y el primer día, su primer servicio, tuvieron 1,000 personas. 1,000 personas en el primer servicio, casi como DFBC en español. Ya quisiera, ¿verdad? Pero el punto es este. Estamos trabajando bien duro por alcanzar a la comunidad. Y de repente en el primer servicio esta mega iglesia tiene 1,000 personas. Y una persona se me acerca y me pregunta: oye, Miguel, ¿tú has estado orando? ¿Tú has estado orando porque Dios alcance a la comunidad hispana, que haya avivamiento, que la iglesia alcance personas, que haya una cosecha? Hice una pregunta para ti, me dicen. ¿Qué harías tú si Dios contesta tus peticiones y si hay una gran cosecha, pero esa gran cosecha no toma lugar en tu iglesia, sino en la iglesia de enfrente? ¿Te daría eso gusto a ti? La respuesta correcta es claro, ¿verdad? Debería darme gusto, pero la respuesta en mi corazón profundamente es: no, yo quiero que esta sea aquí. Yo quiero que aquí sea donde la gente sea salvada, sea transformada, aquí en esta iglesia, en mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero estar ahí cuando Dios lo haga. ¿Tú quieres estar ahí? ¿Ahí dónde? Pues ahí cerca de donde Dios está obrando, ¿no? ¿Qué tan cerca, Miguel? Pues cerca. ¿Qué tan cerca, Miguel? ¿Tan cerca como decirle a Dios: Señor, hazme un campito ahí en tu trono? ¿Tan cerca como decirle a Dios: ¿me das chance, Señor, de sentarme en tu trono un ratito? ¿Así de cerca? Ahí está el problema del orgullo. Cuando esta es nuestra iglesia, cuando este es nuestro ministerio, cuando os hemos de hacer,
Osemos que Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Pero si Miguel es mi pastor, ahí estás en aprietos. Jesús es el buen pastor. Nosotros somos siervos líderes, pero tú también. Y Moisés, en un momento de debilidad, se le olvida que su propósito es la gloria de Dios. Y mira, Dios lo honra, sale agua, pero después tiene una conversación detrás de las cámaras. Mira lo que Dios le dice a Moisés. Dice, versículo 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Primero, Moisés, ¿por qué no me creíste? Sí, Señor, ¿cómo no? Yo fui y le pegué hasta 2 veces le pegué, te obedecí doble, Señor. No, Moisés. Yo te dije, habla. No, Moisés, eso no fue lo que le dijiste. Tú dijiste, os hemos. Y miren lo que dice Dios ahí. Dice, no me creíste para santificarme. No me creíste para santificarme delante de los hijos de Israel. En otras palabras, en lugar de haber hecho Moisés como lo habías hecho antes, pon tus ojos en Dios, ora y tráelos delante de mí. En lugar, tú dijiste, Señor, esta yo me encargo, se trata de mí. No, Moisés. Porque aquí está la ironía de la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie que la quiera arrebatar. Pero la ironía es esta: Dios quiere dar su gloria gratuitamente con aquellos que en fe la reciban. Eso es lo que Jesús oró en Juan 17 por sus discípulos. Jesús oró que estemos con Él para que veamos su gloria, la gloria que el Padre le ha dado a Jesús. Nuestro propósito eterno es ser glorificados con Cristo. Dios va a compartir su gloria con nosotros, pero no como algo que arrebatamos orgullosamente, sino como algo que recibimos agradecidamente porque lo hemos ya dado. Mira, la imagen de la iglesia es esta. En Apocalipsis, al final, Jesús, el Padre, en el trono de Dios, donde solamente le pertenece a Dios y al Cordero. Todos los santos tienen coronas de oro en sus cabezas. ¿Sabes qué hacen? Se postran a los pies del trono y echan sus coronas diciendo, digno eres. Dios comparte su gloria con aquellos que están dispuestos a entregarla a sus pies, no con aquellos que se aferran a ella. Y para nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros? Estamos a punto de convertirnos en una iglesia que alcance a la comunidad y hasta el resto del mundo. Estamos, por la gracia de Dios, siendo parte de plantar una iglesia en México. Estamos plantando una iglesia, apoyando una iglesia en Japón. Tenemos un montón de cosas que Dios ha estado preparándose detrás de las cámaras para que esta iglesia lleve el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero no se nos olvide que el propósito es proclamar el nombre de Jesús, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque habrá días de gran dificultad donde nos jalemos el pelo y digamos, ¿por qué rayos estoy aquí? Y en ese día más vale que recordemos, existimos para glorificar a Dios, multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforme vida y da vida. Si ponemos los ojos en la gloria de Dios, Dios va a honrar a los que le honran a Él. Entonces déjame cerrar con esto. 2 lecciones para mantenernos comprometidos con la gloria de Dios. La primera de ellas es esta: no permitas que la nostalgia del pasado ni los desafíos del presente te roben la esperanza de Dios en su glorioso futuro. Si tú estás desanimado, a punto de tirar la toalla diciendo, ¿por qué a mí? Recuerda, Dios tiene un propósito glorioso para ti y para mí. Dios nos está transformando en una mejor versión de lo que somos hoy. Persevera, Dios es fiel. Lo segundo, especialmente para aquellos que están sirviendo en algún ministerio, no te dejes engañar por las falsas promesas de la autoglorificación. La Biblia le llama esto vanagloria, gloria vacía. Dios honra a quienes lo honran, pero a quienes lo desprecian serán también tenidos en poco. Si tú estás luchando con el orgullo,
Ven a la mesa, porque esta mesa nos recuerda. Esta mesa nos recuerda que Jesús es mejor que cualquiera de nosotros. Y al sentarnos a la mesa, venimos a la provisión del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Padre bendito, gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar, Señor, en las lecciones del desierto. Señor, qué difícil y al mismo tiempo maravillosa es tu misericordia. La severidad de tu misericordia en, Señor, mostrarle a Moisés que tú eres santo. Tú no vas a tolerar competencias ni a alguien que arrebate, Señor, lo que no es suyo, especialmente cuando viene a la gloria tuya. Ni siquiera Moisés, Señor, merece el lugar que solo tú mereces. Y, Señor, yo te confieso que en mi corazón muchas veces, Señor, en mi orgullo, Señor, ya sea cuando pienso que soy víctima o ya sea cuando estoy indignado, Señor, ya sea cuando pienso que merezco ser reconocido, Señor, todos esos momentos solamente hay un nombre que me da perspectiva y me hace regresar a que solo tú mereces la gloria. Ese es el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre para gloria tuya, Padre. Como iglesia confesamos el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y Señor, que en esta iglesia seamos conocidos como personas con una pasión consumidora por tu gloria, no por nuestros deseos o preferencias, por lo que te agrada a ti, Señor. Así que venimos a la mesa hoy rogando que de la provisión de Cristo, Señor, tú nos llenes y nos des todo lo que necesitamos. Gracias, Señor.